Capítulo 1. El sueño de un chef. En un pequeño pueblo enclavado entre montañas verdes y campos de maíz, vivía un niño llamado Mateo. Su hogar era modesto, una sencilla casa de adobe con un jardín repleto de hierbas frescas y coloridas flores. Sin embargo, lo que más iluminaba ese lugar era la cocina de su abuela, donde los aromas de la comida casera danzaban en el aire. Cada vez que Mateo se acercaba a la puerta, su corazón latía más rápido, anticipando los sabores que lo aguardaban. La abuela de Mateo, doña Lucía, era una cocinera excepcional, conocida en todo el pueblo por sus deliciosos platillos. Su mole era un tesoro que nadie podía replicar, y sus tamales hacían que todos se congregaran en su casa cada Navidad. Para Mateo, ella era más que una abuela, era una fuente de inspiración. Observaba atentamente cada movimiento de sus manos, cada pizca de sal y cada cuchillo que cortaba las verduras con precisión. Mientras ella cocinaba, él soñaba en grande. Algún día, yo también seré un gran chef, se decía a sí mismo, con la mirada fija en la olla burbujeante. Sin embargo, el camino no sería fácil. Su madre, Clara, trabajaba largas horas en una tienda de abarrotes para mantener a la familia. Siempre volvía cansada, pero nunca dejaba de sonreír. A menudo le contaba a Mateo sobre los sacrificios que había hecho por él. «Hijo, la cocina es un arte, pero no todos pueden permitirse estudiar en una buena escuela», le decía con un tono de preocupación. Mateo entendía. La familia no contaba con el dinero suficiente para pagar una universidad. Pero eso no detendría su pasión. Con el tiempo, decidió que, aunque no pudiera asistir a clases formales, podría aprender por su cuenta. Así, cada tarde, después de la escuela, se dirigía a la cocina con un cuaderno viejo que había encontrado en el desván. En él, anotaba recetas que le parecían interesantes, algunas copiadas de libros que su abuela le prestaba y otras que encontraba en revistas amarillentas. Una tarde, mientras intentaba hacer su primera salsa, Clara entró en la cocina. «¿Qué estás cocinando, Mateo?», preguntó, al ver el caos de ingredientes sobre la mesa. «Estoy haciendo salsa de tomatillo», respondió él, con una sonrisa tímida. «Quiero que sepa tan bien como la de abuela». Clara se acercó y observó su trabajo. Las verduras estaban picadas de forma irregular, y la olla burbujeaba de manera descontrolada. «Te está quedando un poco espesa, hijo. Pero lo importante es que lo intentas», dijo ella, con un tono de aliento. Mateo frunció el ceño, pero la determinación en su corazón creció. Se prometió que seguiría practicando hasta lograr que su salsa fuera digna de los elogios de su abuela. Cada día, sus experimentos culinarios se hacían más audaces. Un día hacía quesadillas con quesillo derretido y salsa de chile de árbol, al siguiente, se atrevía con un guacamole picante. La cocina se convirtió en su refugio, un lugar donde podía dejar volar su imaginación. Con el paso del tiempo, comenzó a invitar a sus amigos para que probaran sus platillos. Se sentían como verdaderos críticos culinarios. Uno de sus amigos, Luis, siempre era entusiasta. «Mateo, esto está increíble», exclamaba mientras devoraba un plato de tacos. «Deberías abrir un restaurante». A pesar de los elogios, Mateo sabía que su cocina todavía tenía mucho por mejorar. Una noche, tras un intento fallido de hacer tamales, se sentó en la mesa de la cocina, desanimado. El olor de la masa quemada llenaba el aire, y su corazón se sentía pesado. Clara, al notar su tristeza, se acercó y le puso una mano en el hombro. «No te desanimes, hijo. La cocina es un viaje, no un destino. Cada error es una lección», dijo ella con suavidad. Mateo miró a su madre, agradecido por su apoyo. Esa noche, mientras miraba las estrellas por la ventana, hizo una promesa: no se rendiría. En su mente, visualizaba un futuro en el que sus platillos deleitarían a miles de personas. A medida que pasaban los meses, Mateo continuó perfeccionando sus habilidades. Sin embargo, sabía que para avanzar, necesitaba más. Fue entonces cuando escuchó rumores sobre un concurso de cocina local. La idea lo emocionó y aterrorizó a la vez. Era su oportunidad de mostrar lo que había aprendido, pero el miedo al fracaso lo invadía. Un día, mientras ayudaba a su madre en la tienda, se enteró de que el concurso se llevaría a cabo el próximo mes. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, y la gente ya hablaba de los jóvenes talentos que se presentarían. La idea de participar comenzó a ocupar su mente. «¿Vas a inscribirte?», preguntó Luis, al escuchar a Mateo hablar sobre el concurso. «No lo sé», dijo Mateo, inseguro. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?». «¿Y si sí? Tienes que intentarlo, Mateo. Este es tu sueño», replicó Luis con determinación. Las palabras de su amigo resonaron en su cabeza. Esa noche, en la tranquilidad de la cocina, decidió que no dejaría pasar la oportunidad.
Con un bolígrafo en mano, se inscribió en el concurso. Su corazón latía con fuerza, tanto por la emoción como por la ansiedad. Gancho, sin embargo, lo que no sabía Mateo era que este sería solo el comienzo de una travesía llena de desafíos y descubrimientos, donde su pasión por la cocina lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Capítulo 2. Los primeros pasos. El día del concurso se acercaba rápidamente, y Mateo se dedicó a prepararse con fervor. La cocina de su abuela se convirtió en su campo de batalla. Cada mañana, se despertaba antes de que el sol iluminara el pueblo, decidido a perfeccionar su platillo. En su mente, una y otra vez, visualizaba la receta que había elegido: enchiladas de mole, un platillo que requería precisión y amor. Las tardes estaban llenas de frenesí. Mateo se pasaba horas buscando los ingredientes perfectos. Fue al mercado del pueblo, donde conoció a Doña Rosa, una vendedora de especias que le contó historias sobre los sabores y secretos del mole. Mientras ella le mostraba chiles secos y especias, Mateo sentía que se adentraba más en su sueño. El mole es un arte, niño, le dijo Doña Rosa, sus ojos brillando de sabiduría. No es solo mezclar ingredientes, es dar amor a cada cucharada. Con esas palabras resonando en su mente, Mateo se comprometió a hacerlo bien. Volvió a casa con una bolsa llena de chiles, canela y chocolate, listo para la prueba. A medida que mezclaba los ingredientes, se dio cuenta de que la cocina no solo era técnica, sino también emoción. Cada sabor le recordaba a su abuela y a los días felices en su cocina. El día del concurso llegó. La plaza del pueblo estaba adornada con banderines de colores y las mesas estaban preparadas para recibir a los competidores. Mateo, con su delantal y un gorro de chef que le había hecho su madre, sintió que estaba a punto de realizar algo grande. Sin embargo, el nerviosismo lo invadió. ¿Y si su mole no era lo suficientemente bueno? Recuerda, Mateo, hazlo con el corazón, le susurró Clara, justo antes de que entrara al escenario. Al llegar, vio a otros jóvenes chefs trabajando con ingredientes frescos, sus manos moviéndose rápidamente, pero Mateo tomó una respiración profunda y se concentró en su trabajo. A medida que cocinaba, los aromas comenzaron a llenar el aire, atrayendo la atención de los jueces y del público. La mezcla de chiles, especias y chocolate danzaba en la olla, convirtiéndose en un mole que prometía ser especial. Cuando llegó el momento de presentar su platillo, el corazón de Mateo latía con fuerza. Con una sonrisa nerviosa, colocó sus enchiladas en el plato y las adornó con un toque de crema y cebolla morada. Al acercarse a la mesa de los jueces, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, cuando uno de los jueces, un chef conocido en la región, tomó un bocado, su expresión cambió. El mole es bueno, pero le falta equilibrio. Necesita más profundidad en el sabor, dijo, dejando a Mateo con una sensación de desánimo. Mientras escuchaba las críticas, su corazón se hundió. Había puesto su alma en ese platillo, pero las palabras del juez resonaban en su mente. Cuando terminó el concurso, no ganó, pero sí recibió un elogio de otro chef que lo alentó. Tienes talento, joven. Sigue practicando y no dejes que un tropiezo te detenga. A pesar de la decepción, Mateo decidió no rendirse. Regresó a casa con una mezcla de sentimientos, sintiendo que había fallado, pero también que había aprendido. Esa noche, mientras ayudaba a su madre con la cena, sus pensamientos giraban en torno al concurso. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó Clara, al ver su expresión preocupada. No gané, mamá. El juez dijo que mi mole no tenía equilibrio, admitió él, con la voz quebrada. Eso no define tu talento. Aprenderás de esto y volverás más fuerte. La cocina es un viaje, no un destino, le dijo Clara, brindándole el apoyo que tanto necesitaba. Los días siguientes fueron de reflexión. Mateo se pasó horas en la cocina, probando nuevas combinaciones, aprendiendo sobre los ingredientes y cómo cada uno afectaba el sabor. Pasó más tiempo con Doña Rosa, quien le enseñó sobre la selección de chiles y cómo tostar especias para resaltar su sabor. Cada día era una nueva oportunidad para crecer. Una tarde, mientras estaba en la cocina, decidió que no se limitaría a hacer lo que conocía. Quería explorar. Comenzó a experimentar con platos de otras regiones de México, incorporando sabores que nunca había probado. Se interesó en la cocina del sur, los sabores del mar, y cada nuevo intento lo acercaba más a su objetivo. Gancho, sin embargo, había un lugar en su corazón que seguía anhelando un mentor, alguien que pudiera guiarlo en su camino. Sería un encuentro inesperado que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. Un nuevo mentor. Después de varios meses de práctica constante, Mateo recibió una noticia que le cambiaría la vida. Un amigo de la familia, que había oído hablar de su pasión, le mencionó un taller de cocina que se realizaría en la ciudad. Era impartido por Julia,
una chef local que había ganado varios premios y era conocida por su innovadora forma de fusionar la cocina tradicional con técnicas modernas. Mateo sintió que era su oportunidad. Sin dudar, se inscribió, emocionado y nervioso a la vez. La idea de aprender de una chef tan renombrada lo llenaba de expectativa. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la ansiedad comenzaba a pesar sobre él. ¿Sería capaz de seguir el ritmo de los demás? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? El día del taller, al llegar a la moderna cocina del centro, se encontró rodeado de otros jóvenes entusiastas. La cocina era un espacio luminoso, lleno de utensilios de alta calidad y aromas deliciosos. Julia se presentó ante ellos, con una energía contagiosa. Bienvenidos. Estoy emocionada de tenerlos aquí. Hoy vamos a desafiar nuestros paladares y creatividad, dijo, mientras sonreía. A medida que Julia comenzó a hablar sobre los ingredientes y las técnicas, Mateo sintió una chispa de inspiración. La chef compartía anécdotas de su carrera, sobre los fracasos y los éxitos, y cómo cada uno de ellos había moldeado su estilo. Cada palabra resonaba en el corazón de Mateo, que se sentía comprendido y motivado. Durante el taller, Julia los dividió en grupos y les pidió que crearan un platillo utilizando ingredientes que ella había seleccionado. Mateo se unió a un grupo con otros 3 jóvenes, cada uno con su propia visión culinaria. Aunque al principio hubo desacuerdo sobre qué hacer, Julia intervino con sabiduría. Recuerden, no se trata solo de la técnica, sino de la historia que cuentan con su comida, les recordó, guiándolos hacia una solución creativa. Mateo, inspirado por la frase de Julia, propuso fusionar ingredientes típicos de su región con un toque moderno. Juntos, decidieron hacer tacos de pescado con una salsa de mango y chile. A medida que trabajaban, Mateo comenzó a brillar. Se sentía seguro y creativo, como si estuviera en su cocina en casa. Al final del taller, cuando presentaron su platillo, los elogios de Julia no se hicieron esperar. «Esto es increíble. Tienen un gran potencial como equipo. Sigan así», exclamó, emocionada. Ese día, Mateo salió de la cocina con una sonrisa en el rostro y el corazón rebosante de entusiasmo. Había aprendido no solo sobre cocina, sino sobre la importancia de trabajar en equipo y de creer en uno mismo. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, el entusiasmo de Mateo se vio empañado por la preocupación de su madre. Clara, que siempre había apoyado sus sueños, comenzaba a expresar su preocupación por el tiempo que Mateo pasaba fuera de casa. «Hijo, me preocupa que estés descuidando tus responsabilidades en casa. La tienda necesita tu ayuda», le dijo una noche, su tono lleno de preocupación. Mateo sintió una punzada de culpa. Sabía que su madre trabajaba arduamente para mantener la familia. Sin embargo, también sentía que estaba al borde de algo grande. Esa misma noche, mientras estaba en su cama, reflexionó sobre lo que realmente quería. Decidido a encontrar un equilibrio, se sentó con Clara y le explicó su pasión por la cocina. Le habló de sus sueños y de lo que había aprendido en el taller. Clara escuchó atentamente, y aunque sus miedos persistían, decidió apoyarlo. «Si esto es lo que quieres, hijo, haré lo posible por ayudarte. Pero también necesito que estés presente en casa», le dijo, sonriendo con amor. Mateo asintió, sintiéndose aliviado. Esa conversación le dio la fuerza para seguir adelante. A partir de ese momento, se organizó mejor, ayudando la tienda durante la mañana y dedicando las tardes a la cocina. Se volvió disciplinado, y cada día parecía aprender algo nuevo. Un día, mientras estaba en la tienda, escuchó hablar de una competencia nacional para jóvenes chefs. El ganador recibiría una beca para estudiar en una prestigiosa escuela culinaria. El corazón de Mateo se aceleró. Esta era su oportunidad, un sueño que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, una vez más, la duda lo asaltó. Capítulo 4. La oportunidad. El anuncio de la competencia nacional se propagó rápidamente por el pueblo, como un eco vibrante en el corazón de Mateo. La emoción y la ansiedad se entrelazaron en su pecho. La idea de competir contra otros jóvenes chefs de todo el país lo llenaba de un entusiasmo que apenas podía contener. Sin embargo, también despertaba sus inseguridades. ¿Era realmente lo suficientemente bueno? Una noche, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, no pudo contener más su emoción. «Mamá, hay una competencia nacional de cocina», dijo, su voz llena de fervor. El ganador obtiene una beca para estudiar en una escuela culinaria prestigiosa. Clara, que estaba picando cebollas, detuvo su cuchillo y lo miró, sorprendida. «¿De verdad? Eso suena increíble, hijo. Pero, ¿estás seguro de que quieres hacerlo?» «Sí», exclamó Mateo, con los ojos brillantes. «Es mi oportunidad de demostrar lo que he aprendido y de llevar mis habilidades al siguiente nivel». Clara sonrió,
pero también había un destello de preocupación en su mirada. Recuerda, Mateo, la competencia puede ser feroz. La cocina es un mundo duro. Pero si decides seguir este camino, estaré a tu lado. Mateo asintió, sintiendo el peso del apoyo de su madre en su corazón. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama, comenzó a planear. Pensó en qué platillo presentaría. Quería algo que lo representara, un platillo que contara su historia. Decidido, comenzó a trabajar en una receta que había estado perfeccionando, un taco de pescado con salsa de mango y un toque de chile. La combinación de sabores frescos y picantes le pareció perfecta. Sin embargo, sabía que no podía conformarse solo con eso. Quería impresionar a los jueces, así que se dedicó a experimentar con diferentes presentaciones y técnicas. Los días previos a la competencia fueron una mezcla de emoción y estrés. Mateo se levantaba temprano para practicar, y cada tarde se pasaba horas en la cocina, ajustando sabores y presentaciones. Su abuela lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, no te olvides de disfrutar el proceso. La cocina no es solo ganar, sino también compartir lo que amas», le recordaba doña Lucía. Mateo sabía que tenía razón. Pero también sentía que esta era su oportunidad, una puerta que podía abrirse hacia un futuro brillante. Así, el día de la competencia finalmente llegó. Al llegar al recinto donde se llevaría a cabo el evento, su corazón latía con fuerza. La plaza estaba repleta de jóvenes chefs y sus familias. Las mesas estaban dispuestas, decoradas con hermosos utensilios de cocina y decoraciones coloridas. El ambiente era eléctrico, lleno de energía y expectativas. Mateo se instaló en su estación de cocina, rodeado de otros competidores que parecían igual de nerviosos. Mientras organizaba sus ingredientes, su mente divagó, recordando el apoyo de su madre y la sabiduría de su abuela. Se sintió más tranquilo al recordar que no estaba solo. Cuando comenzó la competencia, el tiempo pareció volar. La música y el bullicio del público se desvanecieron mientras se sumergía en su tarea. Con cada corte y cada mezcla, el taco de pescado cobraba vida. El olor de los ingredientes frescos llenaba el aire y, cuando llegó el momento de presentar su platillo, se sintió enérgico. Con el corazón en la mano, se acercó a la mesa de los jueces. Presentó su taco con orgullo, adornado con salsa de mango y un toque de chile fresco. A medida que los jueces probaban su platillo, Mateo contenía la respiración. Vio cómo sus rostros cambiaban con cada bocado, pero el comentario que siguió lo dejó paralizado. La combinación de sabores es interesante, pero el pescado está un poco seco. Necesitas equilibrar la textura, dijo uno de los jueces, un chef conocido por su crítica implacable. El comentario lo golpeó como un balde de agua fría. A pesar del esfuerzo y la pasión, no había sido suficiente. Se sintió desanimado, pero en el fondo, sabía que cada crítica era una oportunidad para mejorar. Al finalizar la competencia, no ganó el primer lugar, pero quedó en tercer puesto. El anuncio fue un alivio, pero no un triunfo completo. Mientras salía del recinto, sintió que su esfuerzo había valido la pena, pero también que había mucho camino por recorrer. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró a su madre esperándolo. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó Clara, con esperanza en la voz. «Quedé en tercer lugar», dijo Mateo, con una mezcla de orgullo y tristeza. Clara lo abrazó fuertemente. «Eso es increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Cada paso cuenta, y lo importante es que seguiste adelante». Mateo sonrió, agradecido por el apoyo incondicional de su madre. Sin embargo, en su interior, la duda seguía presente. ¿Era suficiente? ¿Debería seguir adelante con su sueño? Gancho. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su futuro, un nuevo camino se dibujaba ante él, lleno de posibilidades y nuevas enseñanzas. Capítulo 5. Sabor a éxito y fracaso. Después de la competencia, Mateo se sintió atrapado en una montaña rusa emocional. La alegría de haber quedado en tercer lugar se mezclaba con la sensación de que aún no había alcanzado su verdadero potencial. A pesar de las palabras de aliento de su madre, la crítica de los jueces lo atormentaba. Decidido a no dejar que la duda lo dominara, se sumergió de nuevo en la cocina. Pasaron semanas, y con cada nuevo intento, Mateo se enfocaba en las críticas que había recibido. Se dedicó a investigar sobre la técnica de cocción del pescado y cómo lograr que fuera jugoso y sabroso. Pasó horas viendo videos en línea, experimentando la cocina y hablando con Doña Rosa sobre los secretos de la cocina local. Se obsesionó con encontrar ese equilibrio que le faltaba, y, al hacerlo, descubrió una nueva pasión por el aprendizaje. Un día, mientras estaba en el mercado, encontró un puesto que ofrecía una variedad de pescados frescos. El pescadero, al verlo interesado, se acercó. «¿Buscas algo en particular?», preguntó con una sonrisa.
Quiero aprender a preparar el mejor pescado, respondió Mateo, con determinación. El hombre lo miró, intrigado. ¿Y qué tal si te doy algunos consejos? El secreto está en la frescura del pescado y en cómo lo cocinas. ¿Quieres que te muestre? Mateo sintió que el universo conspiraba a su favor. Pasó la tarde aprendiendo sobre los diferentes tipos de pescado, cómo limpiarlos y cocinarlos adecuadamente. La conexión que estableció con el pescadero lo llevó a comprender que la cocina era una comunidad, un lugar donde todos podían aprender unos de otros. Con ese nuevo conocimiento, regresó a casa y se dedicó a experimentar más. Esa noche, decidió hacer una cena especial para su madre. Cocinó tacos de pescado con una salsa de mango fresca y, por primera vez, sintió que había alcanzado el equilibrio que había estado buscando. La textura del pescado era perfecta, y el sabor de la salsa complementaba cada bocado. Cuando Clara probó el platillo, sus ojos se iluminaron. «Esto es increíble, Mateo. Eres un verdadero chef», exclamó, sorprendida. Esa noche, mientras compartían la cena, Mateo sintió que todo su esfuerzo estaba dando frutos. Sin embargo, el temor a no ser suficiente seguía acechando en su mente. La idea de la competencia nacional seguía presente, y la búsqueda de perfección lo empujaba a seguir adelante. Días después, mientras navegaba por las redes sociales, vio un anuncio que lo dejó sin aliento. Un nuevo concurso de jóvenes chefs se estaba organizando en la ciudad. Era una competencia aún más grande, y el ganador tendría la oportunidad de realizar una pasantía en un restaurante famoso. La idea de participar lo llenó de emoción y temor a la vez. ¿Lo haré de nuevo?, se preguntó, mientras su mente luchaba entre la duda y la ambición. Finalmente, decidió que no podía dejar pasar otra oportunidad. Se inscribió de inmediato, preparándose para dar lo mejor de sí. Se propuso no solo ganar, sino también demostrar su evolución como chef. Durante las semanas siguientes, trabajó incansablemente en su receta. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, y cada tarde, después de ayudar a su madre, se sumergía en la cocina. Su rutina se volvió más intensa, y el tiempo que pasaba con su madre se redujo, pero ella lo apoyaba, orgullosa de ver a su hijo perseguir su sueño. El día de la competencia se acercaba rápidamente, y con cada día que pasaba, la ansiedad de Mateo crecía. Sin embargo, una tarde, cuando estaba en la cocina, una idea se le ocurrió. Decidió no solo presentar su taco de pescado, sino también contar una historia con él. Quería que cada bocado recordara a su familia, a su abuela, a su madre y al pueblo que tanto amaba. Gancho, sin embargo. Capítulo 6. El desafío de la competencia. El día de la competencia llegó, y el corazón de Mateo palpitaba con fuerza mientras se preparaba en su casa. La mezcla de nervios y emoción lo envolvía, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. A medida que se vestía con su delantal, su madre se acercó y le dio una mano en el hombro. «Recuerda, hijo, lo importante es que te diviertas y que cocines con el corazón. Esa es la verdadera magia de la cocina», le dijo Clara, con una sonrisa que le infundía confianza. Mateo asintió, sintiendo que las palabras de su madre resonaban en su interior. Con un último vistazo a su reflejo, salió de casa con su mochila llena de ingredientes y un espíritu renovado. Al llegar al recinto de la competencia, el bullicio lo envolvió. Las mesas estaban decoradas, y el aire estaba impregnado de aromas deliciosos. La energía en el ambiente era palpable. Se encontró con otros competidores que también parecían nerviosos, pero una chispa de camaradería iluminó el lugar. Todos compartían la misma pasión por la cocina, y eso los unía. Mientras esperaban a que comenzara la competencia, Mateo hizo pequeños comentarios con otros jóvenes, lo que lo ayudó a calmar los nervios. Cuando finalmente llegó el momento de empezar, un chef famoso dio la bienvenida a los participantes y explicó las reglas. Mateo escuchaba con atención, pero su mente se centraba en su receta. Tenía claro que quería que su taco de pescado contara una historia, no solo con su sabor, sino también con su presentación. Al sonar la campana, se lanzó a la acción. Primero, se concentró en preparar el pescado. Se había asegurado de que fuera fresco y, al tocarlo, sintió la conexión con todo lo que había aprendido. Mientras lo sazonaba, recordó las enseñanzas del pescadero y las lecciones de su abuela sobre el uso de hierbas frescas. Cada movimiento en la cocina era una danza. Cortaba las verduras con precisión, mezclaba los ingredientes de la salsa de mango y, al mismo tiempo, preparaba las tortillas. El tiempo parecía volar, y pronto se dio cuenta de que había pasado más de la mitad del tiempo. Los otros competidores estaban igualmente concentrados, pero Mateo sentía que su conexión con la comida le daba una ventaja. Cuando terminó de preparar el pescado, lo cocinó a la perfección. La piel crujiente y el interior jugoso eran justo lo que había imaginado. Sin embargo, cuando comenzó a ensamblar sus tacos,
se dio cuenta de que algo faltaba. Quería darle un toque especial, algo que hiciera que su platillo fuera único. Entonces recordó una tradición de su abuela, el uso de flores comestibles para decorar los platos. Rápidamente, corrió hacia la mesa de ingredientes y buscó las flores que había traído. Con delicadeza, colocó algunas sobre el plato, dándole un toque vibrante y fresco. Cuando miró su creación, sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había logrado plasmar su historia en el plato. Finalmente, cuando llegó el momento de presentar su platillo a los jueces, su corazón latía con fuerza. Se acercó a la mesa con confianza y, al colocar su taco de pescado frente a ellos, explicó brevemente su inspiración. Este taco representa mi hogar. Usé pescado fresco de nuestro pueblo, una salsa de mango que combina la dulzura y el picante, y flores comestibles que simbolizan la vida y la conexión con nuestras raíces, dijo, con una voz clara. Los jueces probaron el taco, y Mateo contuvo la respiración. A medida que degustaban, sus expresiones iban cambiando. Uno de ellos, un chef con un aire autoritario, se detuvo y cerró los ojos, disfrutando cada bocado. Finalmente, cuando terminaron, Mateo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Has logrado crear un platillo que no solo es sabroso, sino que también cuenta una historia. La combinación de sabores es excepcional, dijo uno de los jueces, mientras Mateo sonreía de oreja a oreja. Sin embargo, la competencia no terminó allí. Aún había otros participantes por evaluar, y Mateo tenía que esperar. Mientras aguardaba los resultados, se sintió orgulloso de lo que había logrado. Había superado sus inseguridades y había puesto su corazón en el platillo. Gancho, sin embargo, un giro inesperado lo aguardaba. Lo que Mateo no sabía era que la competencia revelaría más que solo talentos culinarios, desataría emociones profundas y desafíos que pondrían a prueba su determinación. Capítulo 7. El clímax del sueño. Los resultados de la competencia se anunciaron en un ambiente cargado de expectativa. Mateo estaba nervioso, pero también lleno de esperanza. El ambiente se tornó silencioso mientras el chef presentador comenzó a hablar. Hoy hemos visto un nivel increíble de talento. Es inspirador ver a tantos jóvenes chefs presentando platillos que reflejan no solo su habilidad, sino también su conexión con la cultura culinaria de México. Mateo contuvo la respiración, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Los jueces comenzaron a mencionar a los finalistas, y con cada nombre que mencionaban, la ansiedad aumentaba. Finalmente, el presentador anunció el tercer y segundo lugar, y Mateo sintió que la presión crecía. Y el ganador de esta competencia es Mateo. El silencio se transformó en un estruendo de aplausos. Mateo sintió que el mundo se detenía. Era como si su corazón latiera al ritmo de un tambor, y su mente intentaba procesar lo que había escuchado. Su nombre, pronunciarlo en voz alta, había sido como un sueño hecho realidad. Con una mezcla de asombro y alegría, caminó hacia el escenario, mientras los aplausos resonaban en sus oídos. Cuando llegó al podio, el chef presentador le entregó un trofeo y le dio un cálido abrazo. En ese momento, el peso de todas las dudas, los fracasos y las luchas se desvaneció, dejándolo solo con una sensación de logro. Felicitaciones, Mateo. Has demostrado que la pasión y el esfuerzo pueden llevarte a lugares inesperados. Sigue soñando en grande, dijo el presentador, mientras el público vitoreaba. Mateo tomó el micrófono, sintiéndose agradecido. Quiero agradecer a mi madre, Clara, y a mi abuela, Doña Lucía. Sin su apoyo y enseñanzas, no estaría aquí. Este trofeo es para ustedes, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Las lágrimas brillaron en los ojos de su madre, que se encontraba en la audiencia, orgullosa. Al mirarla, Mateo comprendió que este triunfo no era solo suyo, era el resultado de años de esfuerzo conjunto. Sin embargo, mientras disfrutaba del momento, una voz en su mente comenzó a susurrarle. A pesar del triunfo, sabía que cada éxito conllevaba nuevos desafíos. El mundo culinario era vasto y competitivo, y esto era solo el comienzo de su viaje. Después de la ceremonia, la noticia de su victoria se esparció por el pueblo. Al regresar a casa, fue recibido como un héroe. Los vecinos se acercaban para felicitarlo, y las sonrisas llenaban cada rincón. Sin embargo, en su interior, la presión de cumplir con las expectativas comenzó a pesarle. Los días siguientes fueron una mezcla de celebraciones y reflexiones. A medida que las noticias de su éxito se propagaban, también lo hacían las ofertas de restaurantes y oportunidades para colaborar. Sin embargo, Mateo sentía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había logrado. Había aprendido que el triunfo podía ser tan abrumador como el fracaso. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, pensó en su futuro. Tenía la oportunidad de estudiar en la mejor escuela culinaria,
pero la idea de dejar su hogar lo asustaba. ¿Estaba listo para dar ese paso? ¿Podría dejar atrás a su madre y su abuela, quienes habían sido su ancla? Gancho. En los días que siguieron, Mateo se enfrentaría a la decisión más importante de su vida. Su próximo movimiento definiría no solo su carrera, sino también su identidad como chef y como hijo. Capítulo 8. El camino por delante. Los días posteriores a la competencia fueron un torbellino de emociones para Mateo. Aunque había alcanzado un triunfo significativo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. La oportunidad de estudiar en una prestigiosa escuela culinaria lo emocionaba, pero también lo llenaba de dudas. A cada momento, su mente giraba en torno a una pregunta fundamental. ¿Estaba realmente listo para dejar su hogar y comenzar un nuevo capítulo en su vida? Una tarde, mientras se sentaba en la cocina con su madre, Mateo finalmente decidió abordar el tema que tanto le preocupaba. La cocina estaba llena del aroma de un guiso que Clara había preparado, y la calidez del hogar lo envolvía. «Mamá, he estado pensando mucho sobre la escuela culinaria», comenzó, con la voz temblorosa. «Es una gran oportunidad, pero también tengo miedo. No quiero alejarme de ti y de abuela». Clara lo miró, comprendiendo el peso de sus palabras. Dejó de lado la cuchara y se sentó frente a él. «Hijo, entiendo que esto es un gran cambio. Pero también es una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir tus sueños. Nunca olvidaré lo que has logrado hasta ahora. Estoy tan orgullosa de ti». Mateo sintió que el nudo en su estómago se aflojaba, pero la ansiedad seguía presente. Quería seguir los pasos de los grandes chefs que admiraba, pero dejar su hogar significaba salir de su zona de confort. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente bueno?, preguntó, su voz apenas un susurro. Esa es la magia de la vida, Mateo. No siempre sabemos si somos buenos hasta que lo intentamos. Si no lo haces, nunca lo sabrás. La cocina es un lugar para experimentar, y cada chef tiene su propia historia y su propio camino, dijo Clara, mientras le acariciaba la mano. No dejes que el miedo te detenga. Mateo sintió que sus palabras calaban hondo. En ese momento, se dio cuenta de que su madre tenía razón. Cada paso que había dado en su camino culinario había sido un desafío, y había aprendido y crecido con cada experiencia. Decidido a seguir su consejo, respiró hondo y comenzó a hacer un plan. En las semanas siguientes, Mateo se sumergió en la preparación de su viaje a la escuela culinaria. Pasaba más tiempo en la cocina, explorando nuevas recetas y técnicas. Cada platillo que creaba se convirtió en un homenaje a su hogar, a su familia y a sus raíces. Buscaba ingredientes frescos en el mercado y aprendía sobre las tradiciones culinarias de su región. A medida que experimentaba, se sentía más seguro y emocionado por el futuro. Una tarde, mientras cocinaba una receta tradicional de su abuela, Mateo decidió invitar a sus amigos y vecinos a una cena. Quería compartir su pasión por la cocina y su amor por la comida. La mesa estaba llena de platillos coloridos y aromas deliciosos. Cuando sus amigos llegaron, la risa y la alegría llenaron el ambiente. «Mateo, esto huele increíble», exclamó su amigo, Javier, mientras se sentaba a la mesa. «Es una receta de mi abuela». «Espero que les guste», respondió Mateo, sonriendo. A medida que la cena avanzaba, cada bocado fue acompañado de risas y anécdotas. Mateo compartía historias sobre sus aprendizajes en la cocina y cómo había llegado a este punto. Sus amigos estaban asombrados de su talento y dedicación. «Eres un verdadero chef, Mateo. No puedo creer lo que has logrado», dijo Ana, una amiga de la infancia, mientras probaba un platillo. Al ver la alegría en sus rostros, Mateo sintió una oleada de gratitud. Era un recordatorio de por qué amaba la cocina, era un medio para conectar con las personas, compartir historias y crear recuerdos. Esa noche, mientras sus amigos se despedían, Mateo sintió que el miedo comenzaba a disiparse. Había creado algo especial y significativo en cada platillo. Sabía que llevaría consigo esas experiencias a la escuela culinaria, y eso le daría confianza. Con el tiempo, llegó el día de su partida. El ambiente en casa era agridulce. Clara y doña Lucía estaban orgullosas, pero también tristes por la separación. Mientras empacaba su maleta, Mateo miró alrededor de su hogar, cada rincón lleno de recuerdos, risas y amor. Se sintió agradecido por todo lo que había vivido y aprendido. Antes de irse, reunió a su familia en la cocina. Clara le preparó su platillo favorito, tacos de pescado. Mientras comían juntos, Mateo tomó un momento para expresar sus sentimientos. «Mamá, abuela, gracias por todo lo que han hecho por mí. Cada lección, cada abrazo, me han llevado a este momento. Prometo que seguiré cocinando y aprendiendo», dijo, con lágrimas en los ojos. Doña Lucía, con una sonrisa en el rostro, lo abrazó fuertemente. «Recuerda que siempre estaremos contigo,
Hijo, tu hogar está en tu corazón, donde quiera que vayas. No olvides tus raíces, y siempre cocina con amor. Finalmente, llegó el momento de despedirse. Con un abrazo apretado, Mateo salió de casa, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza. Era un nuevo comienzo, un viaje hacia lo desconocido, pero estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían. El camino hacia la escuela culinaria no sería fácil. Había un mundo vasto de técnicas, sabores y culturas por descubrir. Pero Mateo sabía que, sin importar las dificultades, llevaría consigo las enseñanzas de su madre y su abuela, así como su amor por la cocina. Mientras viajaba hacia la escuela, miraba por la ventana, observando el paisaje familiar transformándose en uno desconocido. Había un sentimiento de libertad y aventura en el aire. A medida que se alejaba de su hogar, también sentía que estaba llevando consigo el espíritu de su familia, que siempre lo acompañaría. Conclusión, y así, Mateo se embarcó en un nuevo capítulo de su vida, un viaje lleno de sabores, aprendizajes y sueños. A través de cada platillo que creara, llevaría consigo su historia, su pasión y el amor por la cocina que había florecido en su hogar. Y en cada bocado, honraría a su madre, su abuela y a su pueblo, recordando siempre que, al final del día, la cocina es un lugar donde los corazones se encuentran y las historias se comparten.